Bien, el último punto dentro de nuestro examen físico general es la valoración de la temperatura. Por supuesto, está dentro de los signos vitales, ¿no? Junto con la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el pulso, en fin, ¿ya? Es muy importante valorar la temperatura, pero antes hagamos un pequeñito recuerdo antes de hablar del tema mismo. Un pequeño recuerdo que la fuente de calor, ¿de dónde viene el calor en nuestro organismo? ¿De dónde viene el calor? Del metabolismo que producimos. Hijito Amadeo, creo que nos ha dicho, sí, creo que sí. Sí, A ver, sí, Sofía, tú di, a ver, ¿de dónde viene el calor? ¿Cuál es la De las fuente del calor? mitocondrias. Sofía, De las mitocondrias, doctor, el metabolismo de las mitocondrias. de las mitocondrias, dice ella. A ver, ¿qué dice el resto? No, la fuente, te digo, ¿qué es lo que produce calor? Claro, el calor se va a producir a niveles incluso intracelulares, como estás diciendo, pero ¿de dónde viene? De la combustión, pues, de nuestros alimentos, hijita. Cuando tú te sirves un alimento, cualquiera que sea ella, perdón, se van a combustionar y esa combustión se realiza principalmente en el hígado y en los músculos. Ahora, ese calor que aparece como consecuencia de la combustión de los alimentos en el hígado y en los músculos, sirve ¿para qué? Para calentar precisamente alimentos y bebidas. Y ese calor se pierde también, el exceso de calor, ¿a través de dónde se pierde el exceso de calor? ¿Por dónde lo pierdes el calor cuando está en exceso? ¿Por dónde? podemos perderlo por radiación, sudor. Sí, a ver, Valeria Nicole. Eso iba a decir, doctor, por el sudor principalmente. Sí, pero se pierde por la piel, ¿no, mamita? Entonces, por la piel a través de ese proceso que me están queriendo decir ustedes. La evaporación, la convección y la radiación. Sudor, evaporación, claro, se evapora, pero también la convección y la radiación. Bueno, son pequeños recuerdos. Ahora, otra cosa que tienes que conocer es que tú y yo tenemos un centro, y esto es importante recordar, un centro que regula la temperatura en nuestro organismo. Se llama centro termorregulador. ¿Dónde está ese centro? ¿En qué parte? ¿En qué estructura? Aquí tengo varias niñas, Carolina, Obando, y después creo que estás tú, mamita. A ver. En el hipotálamo, doctor. En el hipotálamo, correcto. Creo que eso todos acordamos. Y es este centro, pues, que evita, hijita, elevaciones exageradas de temperatura o variaciones de temperatura, ni muy frío ni muy alto, ni muy frío ni muy caliente. En otras palabras, otra cosa importante. Ahora, la temperatura de tu cuerpo. Siempre cuando una persona está sana, por supuesto, ¿ya? Siempre cuando una persona está sanita, muy sanita como ustedes, va a estar en límites normales, oscilando, ¿no? Pero siempre dentro de límites normales, independientemente de la temperatura que haga en el medio ambiente. Yo puedo estar en el África, donde hay temperaturas tremendas, 40, 42 grados, pero mi temperatura corporal siempre va a estar normal. O puedo estar en el Polo Norte, donde hace tanto frío, pero mi temperatura va a estar corporal va a estar normal. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre la producción de calor, que se llama termogénesis, y la pérdida de calor, eso que te estaba diciendo, la termólisis, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta si queremos empezar a estudiar esto que es la temperatura. Bueno. La pregunta para ustedes ahora, chicas y jóvenes. Cuando tú, como doctor, quieres valorar la temperatura, medir, cuantificar la temperatura en un paciente o una persona, ¿utilizas qué utilizas? ¿Qué instrumento? A ver, ¿dónde estás, Luciana? Luciana. Termómetro, doc. Por supuesto, creo que están todos coinciden, ¿verdad? Que el termómetro. Creo que es obvio, hijita. Ahora, pero sin embargo, hablemos un poco de termómetros. Hay de diversos tipos. Y ahora último, han aparecido todavía hasta termómetros digitales que evitan que el médico se acerque mucho al paciente que puede estar enfermo con, qué sé yo, con esta pandemia o con el H1 o con lo que sea. Okay. Pero el termómetro que más frecuentemente utilizamos y se utiliza en las clínicas
es el termómetro de mercurio que ustedes conocen, ¿verdad? Un termómetro que cuando se coloca en los lugares que ya vamos a hablar, pues si hay, mide la temperatura elevando la columna de mercurio hasta ciertos niveles. Ese es el termómetro de mercurio, que generalmente lo vamos a utilizar. Hay otros termómetros, sí, hay termómetros que se colocan aquí en la frente, que eran como unas tiras, pero no son muy precisos. El mejor es el termómetro de mercurio. Y eso es lo que vas a ver usar tú en las clínicas, hospitales y en todas partes. Muy bien. La temperatura de tu cuerpo, de mi cuerpo, varía, hijita. Y la temperatura de tu organismo en condiciones normales, te estoy diciendo, esto quiero que me entiendas bien, ¿ya? En condiciones normales, la temperatura de tu cuerpo registra niveles más bajos a las 3 de la mañana y los niveles más altos alrededor de las 8 de la noche, alrededor de esta hora, de las 8 de la noche. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que si a una persona le tomamos la temperatura sana, por supuesto, a eso de las 3 de la mañana, va a tener niveles más bajos de temperatura que todito el día. ¿No? No te estoy hablando de que tiene niveles patológicamente muy bajos, sino más bajos. A ver, si yo manejo temperaturas de 36,8, digamos, a las 3 de la mañana puedo tener 36. Está normal. Y a las 8 de la noche puedo tener 37 o 37,2, que es normal también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que la temperatura varía en el día, registrando estos niveles más bajos a la hora que te he dicho y los niveles más altos a la hora que te he dicho. Ya vas a ver para qué sirve toda esta cosa que está queriendo hacer yo recuerdo. Bueno, ahora me han dicho las chicas que se usa el termómetro para valorar la temperatura, definitivamente cierto. Pero, ¿dónde aplicas el termómetro? Es decir, ¿cuántos tipos de temperatura podemos también nosotros registrar? A ver, quiero que me digan ustedes. Amadeo. Y luego Tenemos la Valentín. temperatura tomada desde la boca, la oral, la rectal y también la que se toma debajo de la axila. De acuerdo, Valentina, querías hablar. ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Sí, Doc, iba a decir eso. Es lo mismo, ¿no? Sí. Estos son los tres sitios evidentemente más empleados para registrar la temperatura. La temperatura en la boca, la oral es esa, la axilar en la axila, hijito, y la rectal, sí, de acuerdo. Pero no te vayas a extrañar que muy rara vez, por supuesto, muy, muy rara vez, algunos doctores van a tomar la temperatura aquí en el oído, colocando al oído un aparato para medir la temperatura, hijita. No te vayas a extrañar. O estoy hablando. Pueden registrar la temperatura aquí en el pliegue inguinal, aquí, abajo. Y todavía, ya más raramente, ya no creo que veas, pero los antiguos sí lo hacían, los doctores antiguos, pero tal vez todavía alguno veas tú en la vagina, ¿no? Pero ya no se toman esos puntos de referencia como lugares para el registro. Pero por si acaso, si todavía tú ves alguna de estas cosas. Bien. Hablemos de la temperatura oral. Eso es. La boca es un excelente sitio. Es un excelente sitio para valorar la temperatura corporal, siempre y cuando cumplamos algunos requisitos, hijita. ¿Cuáles son? Me dirás tú. Fíjate. Has de valorar la temperatura oral siempre y cuando el paciente no haya consumido un momento antes de que le tomes la temperatura oral ni alimento muy frío ni alimento muy caliente. Eso te haría variar, ¿no es cierto? La temperatura. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde colocas? Ahora yo te pregunto a vos, ¿dónde colocas el termómetro? Cuando quieres, me haces abrir la boca, sí. ¿Y dónde vas a colocar el termómetro? Uy, hay varios chicos hay aquí. Caramba. ¿Dónde está? Primero las señoritas, ¿listo? Después hablas tú, Amadeo, pero primero siempre las damas. ¿Dónde está la Sofía? Aquí está. Ya. Dime, Sofía. Debajo de la lengua, doctor.
Debajo de la lengua, correctamente. Y le vas a pedir al paciente que cierre los labios y que no los abra durante el registro de la temperatura. Perfecto, creo que todos sabemos ya pues, sí, sí, sabemos. Pero lo que quiero preguntarte es dos cosas. ¿Qué tiempo le vas a dejar el termómetro cuando registras la temperatura a nivel oral o en la boca? Amadeo. 3 minutos. Alguna niña, creo que fue Valentina, que me dice 3 minutos. ¿Qué dices, Amadeo? De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos, evidentemente, ¿ya? De 3 a 5 minutos. Y esto tienes que saber. Porque a veces vas a ver enfermeras que le dices tú, tómame la temperatura a este paciente, no ni un minuto y le han sacado. No sirve para nada. Nada, para nada. Hay que decirle, deje usted 3 a 5 minutos. ¿Y cuál es el valor normal de la temperatura a este nivel? A nivel oral. ¿Qué me dicen chiquitas y jóvenes? ¿Qué dicen? A este nivel, Valentina, aquí está la Valentina. Dime, Valentina, hijita. Doc, creo que es de 37.3. No, oscila. Mejor, mamita, si tienes de tu cabecita, yo te voy a felicitar, ¿ya? A ver, porque los copiaditos es que ahí no explican, pa. ¿Qué dice el resto de los chicos? Vas a encontrar diversas cifras de como valor normal de la temperatura oral. Vas a encontrar diversas cifras. Un libro dice una cosa, otro libro dice otra cosa. Un libro dice la temperatura a nivel oral está en 36.8 más menos 0.4 grados centígrados. Ya me está diciendo que se mide en 0.4 grados centígrados. ¿Ya? Pero las recomendaciones actuales, hijita querida del alma, ¿sabes? Dicen que sí, lo que dijo la Valentina, hasta 37.3 es normal. Hasta. ¿Mm? Pero hay estas oscilaciones, pues normal es de 37.3, no, 36.8 es normal también, madre, y 36.9 es normal también, madrecita, y 36.4 también, todo eso es normal, pero es normal hasta, eso no me confundan, hasta 37.3. Entonces, si yo tengo 37.3 en mi boca, ándate tranquilo, hijo, no tienes nada, no estás sano, no hay fiebre. Ese es el mensajito, ¿ya? Bueno. Oye, mamitas y jóvenes, nos dijo también el joven Amadeo, fue, sí, que se puede y se debe registrar también la temperatura a nivel axilar. Esta es la axila. No es un sitio muy bueno para registrar la temperatura, a menos que, ya te voy a decir enseguida. Te decía que no es muy bueno primero porque es un hueco, este es el hueco de la axila. Se llama así, hueco axilar, ¿no ve, mamita? Y bueno, lamentablemente, pues por la axila transpiramos. Y eso podría hacer variar. La transpiración se enfría, en fin, podría hacer variar el registro de temperatura. Te dije que no es un buen lugar a menos que, a ver, hagamos de cuenta que este es mi termómetro, a menos que coloques el termómetro, lo que te estoy diciendo aquí, no quiero pintarme, bueno, aquí ya, al fondo del hueco de la axila y luego, aquí estoy queriendo, ¿no? Le pidas al paciente que con la mano, aquí está, mira mi mano, se toque el hombro contrario. ¿Para qué? Para evitar de que la temperatura escape por como es un hueco, escape, ¿no? Y habría que secar previamente también la región aquella, si está con sudoración. Se usa, sin embargo, tú vas a ver usar muchas en las clínicas, hospitales, medición de temperatura axilar. ¿Y cuánto es el valor de la temperatura en la axila? Perdón, ¿qué tiempo le vas a dejar ahí en la axila? ¿Qué tiempo vas a dejar el termómetro en la axila? Debra Isabel, mamita. Si no estoy mal, Doc, es de 8 a 10 minutos. 8 a 10 minutos, dice nuestra compañerita Debra Isabel. Aquí está la niñita, ya te vi, mamá. ¿Algún otro chico tiene alguna otra opinión? Quizá, no sé.
Carla Cecilia. Doc, puede ser de 5 a 8 minutos. Sí, lo recomendable es que sea de 5 a 8 minutos, hijita. Precisamente es un poco más que en la boca, si te fijas, es por ese hecho, ¿no? De que esta es una región que puede estar enfriada por sudoración, en fin. 5 a 8 minutos, sí, señorita. Oye, ¿y cuál será el valor normal de la temperatura a este nivel? A nivel axilar. A ver. Es un poco menor que la oral. Y yo te doy una recomendación aquí, ¿ya? Se considera normal hasta 37. O sea que es un poco menor que la boca, ¿no? En la boca era hasta 37,3, aquí es hasta 37. ¿Ya? Hasta. Pero cuando digo esta palabra, hasta madre, que es que alguna... esto aclaro, reinitas, porque me ha pasado, los alumnos me dicen, pero che, en la axila si yo le tomo 36,9 es anormal, porque tú has dicho que 37 es normal. No he dicho que 37 es normal, he dicho hasta. Por favorecito les pido, por favorcito que me interpreten, porque así me preguntaron algunas señoritas, creo que fue hace 2 años, no me acuerdo mucho, ¿ya? ¿Ok? Hasta es normal, pero también si es más bajo es normal, pues 36,9, 36,8, en fin. Bueno, y el lugar ideal para tomar la temperatura, para valorar la temperatura corporal en un paciente, hijita, es el recto, indudablemente, la temperatura rectal, porque esa te refleja la verdadera temperatura que en este momento tiene tu organismo, mi organismo. No, no, independiente de que esté enfermo o sano. Esa es la que refleja mejor la temperatura. Y bueno, hay unos termómetros especiales, ¿no, hijita? También de mercurio para valorar la temperatura en el recto. Tienen un bulbo redondo, no cilíndrico como el termómetro que tú y yo conocemos, sino un bulbo redondo. Que justamente se ha ideado de que ese subbulbito aquí en esta parte sea redondito, como una pequeña esferita, de donde sí el mercurio va a subir arriba. Pero justamente ese bulbo se ha ideado redondo allá en el recto, porque cuando se toman los niños se mueven, pues sí pueden romper y el mercurio no es conveniente que el mercurio ingrese al organismo de menos de un niño. Entonces, el bulbo es un poco diferente del termómetro rectal, ¿ok? Ahora mi pregunta, nenas y jóvenes, ¿cuánto tiempo vas a dejar el termómetro en la cavidad rectal, no? ¿Qué tiempito? Deberá 3 minutos, doctor. 3 minutos, ¿no? Mucho menos, ¿no? Que en todos los lugares. Porque esa región siempre tiene su propia temperatura y es la temperatura que refleja tu organismo. 3 minutos y aquí voy a pelear un poco, creo. ¿Cuál es la temperatura normal a nivel del recto? Uy, esto es muy interesante e importante. Te ruego que esto me entiendas bien. Pero les preguntaré primero, Priscila, ¿dónde estás, Priscila? Que no les veo, pues, ahora. Doc, creo que es desde 36.6 hasta 37.7. Ya, este es el criterio de Priscila. Aquí tengo, pero otra niñita por aquí. ¿Dónde estás, mamita? Pucha, ¿qué ha pasado? Pues, no están en la pantalla, están abajo, a pie de la pantalla, y así no puedo identificarles. Levanta tu manito, hijita. Te veo, mamita, pero no Doc, sé, ya no me sale de tu mi nombre, manito. mamita. A ver, guaguay. Doc, Tú, de mamita. 36 a 37. Y ya, me están dando sus criterios, tu compañerita Priscila, y tú también, mamita, pero no te he podido identificar aquí porque... A ver, Adriana estás, Silva. Adriana. Sí, como te digo, no sé qué ha pasado. Solo un alumno se ha ido al centro de la pantalla y el resto de ustedes están aquí al pie y eso no me permite identificarlas. Bueno, pero nos vamos a dar modos. ¿Alguna otra persona más quiere darme su criterio? Yo, ¿Y dónde estás? Creo que eres Amadeo, hijito. Farfán, Juan Pablo, ¿dónde estás, Juan Pablo? Tampoco te llego a ver. Dinos, Farfán, doc. dinos. A ver, dinos nomás, hijito, ¿sí? Yo tengo anotado del año pasado de 36 a 37,7.
Y yo tengo anotado del año pasado, dice de 36 a 37,7. A ver, aquí estás. Tu manito la veo, hijo, y nada más que tu manito. Bueno, vale. ¿Qué dicen ustedes? Aparte de lo que ha dicho nuestro compañero. Yo creo que es hasta 36.8, según los apuntes que tengo. Mira, si tú te fijas, hijito, me han dado diferentes criterios, tanto tus compañeritas como ustedes, hijito, dan diferentes criterios. Y esto no es criticable, te estoy diciendo, vuelvo a decir, no es, ¿qué se llama? Criticable, ¿ya? Sin embargo, hay un consenso general ahora de los médicos en el mundo de considerar esto que es importante. Por favor, quiero que me entiendas, ¿ya? La temperatura, querida niña, querido joven, en el recto, normalmente es medio grado más que a nivel de la boca y de la axila. Entonces, ¿cuánto es? ¿Hasta cuánto es normal? Hasta. Ahora sí digo de hasta. Como dijo, le dije a la Valentina, hasta cuánto sería normal entonces. Si normalmente es medio grado más, hasta medio grado más que en la boquita y en la axila. ¿Qué me dicen ahora? ¿Qué les parece? Esta es una regla más simple y práctica. ¿Y va a ser para qué sirve? A ver. Si en mi boca era 37,3, mamita, medio grado más 37,8, ¿no, mamá? Y si en mi axila era 37 hasta 37,5, ¿no? Hasta, ojo, por favor, hasta. Esa palabrilla hasta tan fea que me está resultando ya tan repetidor estoy, pero es que es la verdad, ¿no? Hasta eso. Es medio grado. Ahora, escucha esto, hijito. Ya nuestro libro, aún hablando de la temperatura en forma general, nos da una lección tremenda, que te va a servir a vos, guaguitas, a vos, a ustedes, hijitas, les va a servir mucho. Cuando la temperatura a nivel del recto es mayor a medio grado que en la boquita y que en la axilita, ¿ya? Eso se llama disociación de la temperatura oral rectal o axilar rectal. Pero generalmente oral rectal. Ya te explico cómo, ¿ya? Ese signo es un signo en realidad, hijitas, esa disociación de la temperatura oral y rectal. Te quiere decir que es más de medio grado alta en el recto que en la boca o en la axila. Este es un signo de apendicitis. Y vas a ver que tus profesores de cirugía, antes de operar, van a decir, a ver, van a buscar muchos signos, ya no estoy hablando de los signos de apendicitis ahorita, pero uno de los signos es este. Tómeme la temperatura oral rectal y en eso se apoyan. Sí, la temperatura, por decirte, en mi boca es de 37,4 o 37,5 y en mi recto es más de 5, está en 38,4. Prepare el quirófano. Ese es un signo de apendicitis. Se ha disociado la temperatura oral rectal. Generalmente en la boca, ya los doctores, los cirujanos, que con mucha razón dicen, no me tome en la axila, señorita, tómeme en la boca. Quiero estar seguro, de acuerdo. Y también esto se va a producir, hijita, toda vez que las mujeres sufren un proceso de anexitis. ¿Qué querrá decir anexitis? Anexitis. ¿Qué es anexitis, mamá? Yo les pregunto esto porque a veces saben, o si no, yo les digo, claro, por supuesto. ¿Qué será anexitis, hijitas? Amadeo, de nuevo. Si no me equivoco, creo que es una infección que ataca los órganos reproductivos de la mujer. ¿Qué órganos, papá? Los órganos reproductivos de la mujer. Ya. Los anexos. Anexos en la mujer. ¿Y cuáles son los anexos en la mujer? Anexos al útero. Anexos al útero. ¿Cuáles son los anexos al útero en la mujer, mamitas? A ver, guaguitas. ¿Cuáles son los órganos anexos al útero? Es muy fácil, pues esto, queridas niñas. No sé, por vergüenza, no sé qué nos están diciendo. ¿Qué dices tú, Amadeo?
Los ovarios. Eso, Sofía, dime, niña. Sí, los ovarios, las trompas de falopio. Y las trompas, caramba, sí, señorita. Esos son los órganos anexos. Cuando en una mujer sospechas anexitis, hijita, y tal vez no estés muy segura, hazle tomar la temperatura en la boca y en el recto. Y si la diferencia es más de medio grado entre la boca y el recto, es probablemente anexitis. Y también se presenta este signo que te estoy diciendo de la disociación que se llama de la temperatura oral y rectal en casos de pelviperitonitis. Esta pelviperitonitis, no peritonitis que está comprometiendo la pelvis, bueno, los órganos que están allá o que afecta a la pelvis. Oye, esto, no te olvides, esto a cada día les preguntan a los internos. Al interno se pregunta, ya no se le enseña. Se le enseña preguntándole, a ver, señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Conoce eso? ¿Qué es eso? ¿Qué busca en la apendicitis? Esto, la disociación de la temperatura oral rectal. Con esa diferencia, por suerte, las que han sido mis alumnas, a mí me regocija. Esa guaguita que fue mi alumna, pues ha respondido muy bien. Cuando el cirujano me la quería revolcar, le ha respondido bien. Qué lindo, qué hermoso, qué hermosura. Entonces, no se me van a olvidar esto, ¿ya? Esto es súper importante que aprendamos desde ahora. Y esto es práctico. No es tan teoría, hijitos, esto es la práctica. Te estoy mandando práctica, ¿no? Entonces, no se me olviden de esto, ¿ya, hijitas? ¿Me han entendido este punto, no? De la temperatura oral, rectal. Chiquitas, que es tan importante. Bueno. Si no, no hay dudas sobre esto, voy a avanzar un poquito más sobre esto de la temperatura. Muy bien. Hay variaciones patológicas de la temperatura, es decir, donde la temperatura está fuera de lo normal. Y esas variaciones patológicas o son la fiebre o la hipotermia. Entonces vamos a hablar de fiebre. ¿Cuándo vamos a hablar de fiebre? ¿Cuándo? Este es otro concepto que es nuevo, caramba, Dios mío. Fiebre. ¿Cuándo voy a hablar de fiebre? Les estaré anticipando lo que se lleva en quinto, hijitas, en una materia que se llama infectología. Claro, que tienes que hablar de fiebre, porque todas las infecciones tienen fiebre, ¿sí? A ver, ¿cuándo hablas de fiebre? Cuando la temperatura llega a 38 grados. Sí, más de 38 grados, hijito, más de 38. Si la temperatura está en 37,5, 37,6, es decir, desde 37,3 hasta 38, eso se llama febrícula. Es una fiebre de grado leve, febrícula. Más de 38 fiebre. Nenas, y si la fiebre está encima de 41 grados, ¿de qué hablamos? Hipertermia. ¿Alguna niña, alguien más me está queriendo hablar? Y creo que estaba diciéndolo bien. ¿Quién es la niñita? A ver, mamita, levanta tu manito, querida niña, si no, no te identifico. Priscila, sí. Dime, Priscila. Ahora lo mismo que dijo Madeo, Doc, hipertermia. Hipertermia. Y hiperpirexia será... ¿Qué será hiperpirexia? Está bien hipertermia, no te voy a... ¿Para qué te voy a decir, hijita? Estás bien, pero oye, niña, ¿y qué será hiperpirexia? Mucha pirexia, hipertermia, temperatura, termia, calor. Ambos términos se pueden utilizar, ¿ya? ¿Y cuándo hablamos, mamita, de hipotermia? Cuando la temperatura corporal está por debajo de ¿cuánto? A ver. Hipotermia, más bien, todo lo contrario. Por debajo de 36, doctor. No, mi reina. Hipotermia. Todos los libros están coincidiendo en eso, ¿no? Y siempre voy leyendo varios libros, hijita. Leo aquí libros de infectología, de semiología, de medicina interna, en fin. Todos coinciden que vas a hablar de hipotermia, una cosa ya peligrosa, es la hipotermia, mamita,
cuando haya temperatura inferior a 35 grados. Ya me estoy refiriendo a una alteración patológica tremenda, que es la hipotermia, ¿ya? Hipotermia. Tal vez esta noche, cuando estés ya durmiendo tu mamita, si te tomáramos la temperatura a las 3 de la mañana, tendrías 35,9, 35,8, no es hipotermia. ¿Listo? Bien, muy bien. Bueno, una alteración patológica de la temperatura es la fiebre. Indudablemente es la fiebre. Quiero que esto los detengan ustedes, así se van a ayudar para cuando lleven otra vez fiebre en enfermedades infecciosas en quinto. Dios mediante, los veo también de nuevo en ese tiempo. Bueno, fiebre, sí. ¿Y cuál será la causa de la fiebre? ¿Por qué tiene fiebre un ser humano? ¿Qué dicen ustedes, Amadeo? Ronald Amadeo. Porque es mayormente es por una reacción inmunitaria. Cuando Una entra un reacción. microorganismo, una bacteria, la interleucina 1, por ejemplo. Vamos, bueno, no iremos al punto ese ya, a este nivel, evidentemente, hijito, pero no perderíamos. Ya. Evidentemente, la fiebre se produce por no voy a entrar, te lo puedo decir, un desbalance en el centro regulador del hipotálamo, producido por los pirógenos que pueden ser exógenos, endógenos, los pirógenos exógenos que son publicados por las bacterias gram negativas, bla, 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 no quiero perderme. Y los pirógenos endógenos, ¿dónde están aquellos? Pero lo más frecuente, lo que ahorita ahorita tienes tu paciente, le has tomado la temperatura y está con fiebre. ¿Qué es lo que piensa tu cabecita, Sofía? Primero que nada. ¿Alguna infección? Ya. Lógico. ¿Qué dices tú, Sofía? Priscila ha dicho eso, ¿sí? Priscila. No fui yo, doctor. Priscila. Fui yo, Sofía. A ver, ¿qué dice? Pensaría que es una infección Claro. o una enfermedad, pero producida por alguna bacteria o algún tipo de virus. Ahorita vamos. Eso es lo que quiero que ahora veamos. Sí, ya con más detalles se llevará después qué es que la fiebre, cómo viene. No hablo de la fisiopatología de la fiebre todavía, aunque sí intervienen no solo la interleucina, hijito, sino también el factor de necroestimular alfa, beta, bla, 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 bla. Pero no, ahorita no eso, no, nada que ver. Oye, hay causas infecciosas. Lo primero que mi mente de médico y tu mente de doctora va a pensar es que hay una causa infecciosa. Pero hay causas no infecciosas de fiebre. Esto es lo que digo, no se me olviden para cuando estén en quinto. Este lado, causas infecciosas. Y este lado, causas no infecciosas. Vamos analizando. Lo primero que pienso es que hay una causa infecciosa. Y si hablo de causas infecciosas, voy a hablar de infecciones. Por esto que dijeron las chicas, estaban ya queriendo decirme, Priscila y también Sofía, causas bacterianas, sí. Si no es una bacteria, es un virus, causas virales. Bacteria, virus. Si no es una bacteria o virus, ¿qué otra infección puede agarrarnos a los seres humanos? ¿Qué tipo de infección, hijitas? Parasitaria, doctor. Parásitos. Y si no es ni bacteria, ni virus, ni parásito, mamitas. Fúngica. ¿Ah? Fúngica, no te escucho bien tu audio. Ahora sí repetí, hijito. Fúngicas. ¿La han escuchado? Yo no, se entrecorta. Fúngicas. A ver, vos, hijita. Fúngicas, dice, doctor. Hijita, ¿eh? Dijo por causas fúngicas. Eso, está bien. Hongos. Si no es bacteria, no es virus, no es parásito, es hongo. Y si no es hongo, ni bacteria, ni parásito, ni virus. Tu libro te habla de dos posibilidades más, hijita, infecciosas. Qué simpático, pero tienes razón el libro. Las riquecias y las clamidias. Es que estos no son ni bacteria ni virus, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las riquecias comparten ambas características. Por eso los pone aparte. Riquecias y clamidias. Bueno. Pero también tienes que saber que hay causas no infecciosas. Es decir, el paciente no tiene ninguna infección, mamita, de ningún tipo, ni bacteria, ni virus, ni hongo, ni nada. Pero, ¿sabes, mamá? Tiene fiebre. ¿Y cuáles son estas causas no infecciosas? Me estarás preguntando y yo te digo. Hay enfermedades neoplásicas, cánceres que te producen fiebre.
Tampoco vamos a hablar ahorita por qué vía. Sí, yo puedo hablar de eso, pero necesito 2 clases de esa materia. ¿Ya? Bueno, enfermedades neoplásicas como qué, como el hepatoma, cáncer de hígado, como el cáncer de riñón que se llama hipernefrón, el cáncer de pulmón provoca fiebre, el cáncer de próstata, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? El de colon. Los linfomas, que son una variedad de cáncer, que tú sabes, el linfoma Hodgkin, el Hodgkin, que creo que llevan en patología, y las leucemias. Todas esas enfermedades neoplásicas van a ir con fiebre, ¿ya? Van a ir con fiebre, hijita. Todas esas enfermedades neoplásicas que creo que ya las tienes. Pero hay otras causas que son no infecciosas de fiebre y que no son neoplasias, ¿no? ¿Cuáles? Los infartos. Toda vez que tu paciente tenga un infarto cardíaco, pulmonar o cerebral, va a ser fiebre. Cardíaco, pulmonar o cerebral. Que son los lugares donde nos da infartos. Cerebral, cardíaco, pulmonar. Si no fueran neoplasias que hacen aparecer esta fiebre no infecciosa, si no fueran infartos, ¿qué otra cosa puede hacer para aparecer fiebre no infecciosa? Las afecciones inmunológicas, como las mesenquimopatías. Y ya les dije, ¿no? Creo que en tu curso me han dicho, a ver, un ejemplo de mesenquimopatía, de enfermedad del mesénquima. Siempre insisto con esto. Sofía. El lupus, doctor. No, ve, ya no se les olvide. Bueno, en esas mesenquimopatías, el lupus y las otras son sus primas hermanas del lupus, que la esclerodermia, en fin, bla, bla. Por causas inmunológicas, las mesenquimopatías, cuando hay hemólisis, cuando se destruyen glóbulos rojos, mamita. La mayoría de las hemólisis, no la mayoría, algunas de ellas, ¿no?, producen fiebre. Y drogas, empleo de drogas. Esto siempre es importante. Cuando te desesperes y no encuentres causa de fiebre ni infecciosa ni de ningún tipo, piensa en droga. Este individuo está tomando alguna droga, puede ser médica, de uso legal, como las medicinas. La penicilina hace subir a algunos pacientes la fiebre, te diré. Ya vamos a llevar en su momento eso. Y otros fármacos ilegales también, que pueden producir fiebre. ¿Okay? Si no fuera lo anterior, es decir, si no fueran enfermedades neoplásicas, infartos, enfermedades inmunológicas, trastornos metabólicos te hacen subir la temperatura, es decir, producen fiebre. ¿Cuáles son? La gota. A ver, si tienes en la familia, la gota es muy frecuente en nuestro medio, unos ricos hábitos, qué lindo, comemos los cochalitos, qué cosa rica que comemos, nos puede predisponer a la gota, y cuando hay gota, hijita, hay fiebre. No sé eso, doctor, creo que se le ha infectado su dedo de su pie. No, es la gota. La gota le inflama y la gota produce, mamita, fiebre. Las crisis tiroideas, esa es la tirotoxicosis, ¿te acuerdas, madre? Hemos estado hablando tanto de las tirotoxicosis en todo lado. Hay también, es otro trastorno metabólico. Las crisis de Addison. La enfermedad de Addison, recuerda, insuficiencia de la suprarrenal, a veces hacen crisis y le va a haber fiebre. Y la porfiria es una enfermedad rara, es un trastorno de hemoglobina, pero la porfiria también puede provocar fiebre. Y hay algo de lo que nos olvidamos muy frecuentemente, los médicos, para investigar. Tienes un paciente que tiene fiebre y has descartado infección, bacteria, virus, hongo, parásito y bla, bla, bla. Has descartado neoplasia y todo, y sigue tu paciente con fiebre. ¿Qué es esto? No te olvides buscar. Puede tener el paciente un mixoma auricular. El mixoma es un tumorcito en las aurículas. Creo que ya han llevado en patología, no sé, yo llevaba en patología el mixoma auricular en aquellos tiempos. Bueno,
Más frecuente de qué cavidad te da, de la cavidad derecha. Sí, ya, ok, bien, de la aurícula derecha. Bien, 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 me estoy acordando. Hijita, te produce fiebre. Te produce fiebre y está oculta. La causa de fiebre, hijita, en la aurícula de tu paciente, el mixoma auricular. Y finalmente, atrición, dice. Ah, traumatismo con atrición. Esto tenemos que hablar un poquito antes de terminar la clase. ¿Qué será esto de traumatismos con atrición? ¿Qué es atrición? ¿Qué quiere decir atrición, hijitos? Esta es una palabra médica, ¿no? Tal vez no la sepas ahorita, pero no importa, yo estoy aquí para decírtela, pero tal vez alguno de las niñitas o de los jóvenes sabe qué es la atrición. A ver, mamita. Lisbeth, Kelly. ¿Qué es? Me están escuchando, ¿no? Todavía me están escuchando, ¿no? Chicas. Sí, Ya. Atrición. La atrición es un término que designa una destrucción intensa de tejido, hijita. Ah, si yo me fracturo mi dedito de aquí, no va a pasar nada, pues es un traumatismo, pero no pasa nada, che. Si me fracturo mi muñeca tampoco, o me fracturo mi fémur tampoco, pero si este pobre paciente, como ha sucedido hoy día ha sucedido aquí, vean la televisión, hijita, a un pobre hombre lo han aplastado contra la pared, ¡paf! Un camión. Ha destruido un montón de tejido, mamita. Si no muere el paciente, va a tener fiebre, pues ya. Se llama traumatismo con atrición, ¿listo? De modo que cuando tú tengas un paciente con fiebre, sospecha siempre causas infecciosas, ya saben, bacteria, virus, hongo, etcétera, o causas no infecciosas. Pero aún así, a veces el doctor, a pesar de todos sus esfuerzos, hijita, no le va a encontrar causa a la fiebre. Y ahí vamos a hablar de FOD. FOD es fiebre de origen desconocido. Y la fiebre de origen desconocido ya es un término que lo usamos los médicos muy frecuentemente, cuando no encuentras causa. Y cuando hablamos de fiebre de origen desconocida, cuando el paciente ha tenido temperaturas, o es decir, le has registrado temperaturas más de 38.3 grados en varias oportunidades, ¿no? Que le ha durado 3 semanas y no has llegado al diagnóstico después de una semana que está internado el paciente. Pero ese es otro tema y es otro capítulo que abarca 2 clases en quinto. De eso se va a hablar, pero solamente ahora para que sepas qué es eso. Ya, es hermoso y apasionante eso, pero necesitamos 2 clases, eso en quinto. Bueno, hasta aquí voy a llevar hoy día esto de la temperatura y ya vamos a empezar a hablar y terminar nuestro tema de temperatura. ¿Qué día nos toca con ustedes? Mañana todavía nos toca, sí. Mañana, ¿no, hijita? Sí. Mañana entonces voy a terminar esto de la temperatura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Hijitas, jóvenes. sí, Doc. Si es que puede repetir, por favor, las temperaturas de la axila y oral también, por favor. Ya, ponte en tu cabecita esto. En la oral hasta 37.3. Hasta. La maxilar hasta 37. Y la rectal hasta medio grado más que en la boca y en la axila. ¿Listo, mamita? Gracias, doctor. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana, pues, chiquitas, ¿ya? Chao, doctor, gracias. Chao, que Gracias, tengan gracias, buena doctor. noche. Gracias. Buena noche. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao.